gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo manifestar mi gran satisfacción. Estoy en Corrientes, estoy en mi provincia, de poder dialogar y escuchar la gran formación politóloga, de socióloga, que se recibió incluso en París, ha dado conferencias, es profesora. Yo por ella siento un profundo respeto. Hace un tiempo que no teníamos la oportunidad de dialogar, pero suelo leer sus artículos. Y debo decir con sinceridad que ha estado en Corrientes de Pensamiento y para mí es una gran satisfacción. No voy a decir el apellido, el nombre de una persona a la que yo quiero y respeto muchísimo, que elogió muchísimo a la doctora Liliana de Riz, que es una amiga. Liliana, si yo sigo con tu currículum, no vamos a poder analizar nada de lo político de hoy. Pero la verdad, sintetizo de esta manera, que para Corrientes de Pensamiento es un honor y una satisfacción enorme que la doctora de Riz esté hoy con nosotros. Querida Liliana, te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias. Y te dejo a vos para que comiences con el tema a la que le es prioridad hoy para iniciar este programa. Bueno, justamente hoy me publicaron una nota en Clarín que viene a sintetizar la reflexión con la que hace ya bastante tiempo estoy centrada. Primero y principal, hoy vivimos en un mundo tan incierto, donde todos son cisnes negros desde que apareció Trump hasta Putin. Entonces, ¿por qué hago alusión a la nota? Porque la situación del mundo, de la región y en particular de la Argentina, me evocó la imagen del cuadro del Bosco sobre la barca de los locos. Esta idea de una barca que transita o naufraga o eventualmente navega antes de naufragar, sin destino cierto y poblada de gente que ha perdido la cordura. Cuando uno mira el escenario post-pandemia con la invasión rusa a Ucrania en medio de una guerra cuyas consecuencias geopolíticas y geoeconómicas estamos atravesando, y cuando mira este mundo incierto como además siendo un final de era, porque entramos en una era digital donde la velocidad de los cambios es tal que la capacidad de respuesta es mínima. Por eso la incertidumbre a la que se obviamente plega el cambio climático, las amenazas cibernéticas, en medio de la gran transformación de la comunicación, la sociedad de redes, los fake news, la transformación de la política, la crisis de representación, que es un dato de la democracia occidental, no solo nuestro. Entonces, este es el escenario telón de fondo en el que yo instalo mi preocupación al analizar este país que está al sur del sur, y al ver que en realidad la metáfora de una barca, cuyo tripulante no controla, cuyo capitán, cuyo timonel no controla a la tripulación, que además les pide no sigan luchando porque el barco puede hundirse, nos da esta idea de fragilidad, de deriva, de falta de rumbo, y nunca me parece a mí, a pesar de todas las dificultades recurrentes de la Argentina, tuvimos un gobierno tan al desnudo en su desgobierno, en sus despropósitos, en sus políticas erráticas como el presente. Esto es, como le digo, la imagen que me persigue, esta barca de los locos sin destino, a la deriva, en la cual todos estamos embarcados en medio de la incertidumbre. Y por cierto,
con la inflación rampante, con casi la mitad de la población en la pobreza, con un banco central dependiente, en una economía rota que sigue apelando a la emisión, con lo cual alimenta la inflación, con lo cual aumenta la pobreza, porque hoy, además de que lo distintivo es el empleo informal, el hecho de que el que está en el empleo formal muchas veces no puede llegar a pasar la línea de pobreza. Si usted quiere, yo sigo abundando, pero esta es la primera imagen que quiero transmitir, la incertidumbre en la que estamos, la coyuntura crítica. Este no me parece un año electoral como cualquier otro, me parece que la dirigencia política opositora tiene que tomar conciencia de la gravedad de la situación, que no da para disensos, frivolidades ni vanidades. Este país tiene que encontrar un rumbo, una coalición opositora amplia que pueda conducirlo por el valle de lágrimas que nos espera, porque acá hay reformas dolorosas que hacer, hay intereses que quebrar y hay que abrirle a la Argentina un camino de integración en el mundo. Bueno, en fin, dígame usted, Ro, dime, ¿cómo te parece que sigamos? Porque yo puedo correr el riesgo de hablar de más. No, al contrario, una persona de tu envergadura, de tu conocimiento, es bienvenida y se la escucha con gran atención. Y comparto tu criterio de que los argentinos, bueno, en el mundo hay problemas, como decías vos, pero creo que nosotros, independientemente de que yo considere que la política internacional tiene una gran significación, nosotros tenemos que fijarnos un poco en qué hacemos en nuestra querida Argentina con los 46 millones y pico de habitantes que tenemos. Y vemos con gran dolor, diremos, que pareciera que no nos preocupamos mucho por seguir estudiando, como lo has hecho vos, que sos profesora, que tenés títulos de sociología, que te recibiste en París, y, bueno, mil cosas. Entonces pienso que lo primero que tenemos que hacer los argentinos es informarnos como corresponde, estudiar los temas, tener un proyecto de país y cuando se cometen errores no echarle la culpa al otro, sino asumirlas en plenitud y con humildad tratar de enmendarlo. Yo digo, acá tenemos la mala costumbre, te aclaro que a mí, yo no me quejo cómo me ha ido, pero digo públicamente que yo no soy candidato ni quiero serlo. Lo que pienso es seguir trabajando hasta último día que pueda trabajar en favor de que esto se modifique. Ya lo dije en programas anteriores, pero fíjate vos, el Congreso Nacional en esta oportunidad produjo la peor actuación de que se reinstaló la democracia. 36 proyectos de ley solamente se aprobaron, 300 y tantas personas uniendo la Cámara de Diputados, que son 200 y pico, y el Senado, unos representantes, ¿para qué voy a decirlo? Pero es conveniente repetirlo, los senadores representantes de las provincias, los diputados representantes del pueblo, de la nación. Y vemos que nos preocupamos por aparecer en los medios o lo que fuere, pero fíjate, vemos los proyectos que presentaron, que esto se puede saber muy rápidamente, y no encontramos proyectos de envergadura. Y hay cosas que están pendientes y que para las provincias tienen una enorme significación, que es la ley de coparticipación, por ejemplo, que no significa solamente la pelea o la lucha por los recursos, sino va mucho más allá, para la educación, para la salud, para la seguridad, para las relaciones internacionales incluso. Y está vigente la ley del 88, yo la voté
como senador y en el 94, que fui constituyente, se estableció una cláusula transitoria, como vos lo sabés, de la 56 era, que en 2 años teníamos que tener una nueva ley, que hasta ahora no la tenemos. A mí cuando me tocó el honor de gobernar mi provincia, lo hice sin ley de coparticipación. Es decir que creo que hay varios aspectos que tenemos que modificar, cambiar y preocuparnos. Primero, considerar que un análisis profundo, tenemos que tratar de ver cuál es el camino que nos conduce a un entendimiento, a una nueva mayoría nacional, como yo hablé en alguna oportunidad, a acuerdos, a debates, a análisis y a conocer los temas. Yo te digo a vos, Liliana, que quien resulte presidente de la nación, ¿será que va a saber lo que tiene que hacer al día siguiente? ¿O va a echar por tierra todo lo que se hizo antes? Porque estos problemas de la inflación, el gasto público, etc., no es solamente actual. Viene de varios años a esta parte. Y vemos, sin duda alguna, que además del tema de todas estas cuestiones, tenemos que saber qué Estado queremos llevar adelante. Yo lo considero que el Estado tiene que ser, primero, eficiente, segundo, tiene que ser árbitro y tiene que evitar que se transgredan las normas. Tiene que buscar el bienestar general. Y a veces vamos de un extremo al otro, que es una mala costumbre que tenemos a veces los argentinos. Vamos al Estado inerme o al Estado gigante. Y yo creo que tenemos que ajustarnos estrictamente a lo que establece nuestra Carta Magna, reformada en el 94, a la cual yo me opuse en su comienzo, pero después tuvimos que aprobar ciertas cosas. Que los órganos de control funcionen, que se terminen con las intervenciones a los entes autárquicos, porque esto permite que el interventor haga y deshaga como quiere. Así que yo te dejo a vos para que continúe, porque me he extendido un poco en el uso de la palabra. Es que yo no podría estar más de acuerdo contigo, pero para mí es claro que el diagnóstico de nuestros males recurrentes, de nuestros déficits estructurales, sociales y políticos, es muy claro. El problema de este país es una unidad de propósito alrededor de un conjunto de objetivos que tengan respuesta clara a los problemas. Esto es lo que no hay. Pero al mismo tiempo es muy fácil decir el Congreso no funciona. El Congreso no funciona porque está dominado por un poder de manipulación extraordinario para la agenda o para la convocatoria. Nosotros asistimos a un gobierno que es a la vez, más que nunca en el peronismo, un gobierno y la oposición a ese gobierno dentro del mismo oficialismo. Y que esto crea una crisis de gobierno que afecta todo. Entonces, no hay diálogo posible en este contexto. No hay capacidad de que un Congreso funcione. Se llama extraordinarias para un juicio político que es inconducente, porque es sabido que no van a tener los 2/3 en el Senado, y sin embargo la agenda política está manipulada por un ataque a los miembros de la Corte por los contenidos de su sentencia, lo cual viola el Estado de Derecho. Esto es un escándalo muy grande. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué no tratamos la ley de alquileres, todos los problemas que a la gente lo afectan? Tiene que concluir que nunca estuvo la agenda de gobierno más distante de los problemas concretos de los ciudadanos. Entonces, todos sabemos, necesitamos un Estado flexible, pero sobre todo, la contradicción grande es, o vamos a tener un capitalismo de amigos que siga siendo del
Estado, el botín clientelar del que manda, escandalosamente aumentado el empleo público. Vamos a seguir teniendo discriminaciones como no exporto, que dan la posibilidad de que el funcionariado decida, y como se rumorea, ya sabemos por ahí cómo se filtra el dinero de todos. Esta enorme anomalía entre lo privado y lo público, que ya se notó en la pandemia, lo público se sostuvo, lo privado se arrasó. Esta idea extraordinaria de que lo público está al servicio de un conjunto de amigos del poder es algo intolerable. Entonces, además de un buen diagnóstico, hay que conseguir el suficiente poder de convocatoria política para que una coalición muy amplia cree la reconstrucción de este país, porque así nos hundimos en un escenario que no me cabe la menor duda que respecto de una alternancia en el poder, el próximo gobierno se va a enfrentar, si esto no está ya antes, con problemas de una dimensión inédita. Entonces, es gravísimo. Tienes razón. Si acá no entendemos o no nos ubicamos que antes que los intereses políticos o personales está el interés de la patria, el interés del país, tenemos que dialogar y tenemos la obligación de ponernos de acuerdo, no digo en todo, porque la uniformidad no existe, pero sí, cuando hablamos de educación tenemos que ver en qué puntos podemos coincidir. Cuando hablamos de salud, lo mismo. Cuando hablamos de seguridad, es una cuestión que el Estado lo tiene que ejercer en plenitud. Y lo otro es en la política internacional. Debemos ver con quién conversamos, con quién llegamos a acuerdos. Te doy la interrupción ahí. No, yo digo, en la política internacional, la sensatez indica que debe estar orientada por la defensa de los intereses del país. Cuando uno mantiene una política ideológica, errática, sometida a los vaivenes domésticos del conflicto doméstico, ocurre lo que nos está ocurriendo ahora. No solo sembramos de papelones el mundo, sino que además nunca tenemos una coherencia respecto de nuestra capacidad de integración en el exterior. Esto es penoso. A eso súmele o sumale la inseguridad jurídica, que además este juicio intentado a la Corte aumenta o triplica. Entonces, ¿quién va a invertir en la Argentina? No solo los ciudadanos no confían en la dirigencia, el mundo no confía en la Argentina con las historias de default y además con gobiernos insensatos. ¿Cómo puede el mundo interpretar que el presidente argentino diga que crecimos tanto que somos después de China el que más creció? Esto es el mundo de fantasía. Así es. Fíjate que con la situación del mundo globalizado, donde existen problemas en distintos lugares, vos viste lo que pasó en Francia el otro día, de ahí, por ejemplo, lo que pasa con Rusia y Ucrania, lo que ocurre en otros lugares, nosotros tendríamos que tener una coherencia enorme, un análisis profundo de qué lo que nos conviene a nosotros. Y tenemos la otra cuestión, querida Liliana, que es que tenemos que ir sin capítulo y minuto, tenemos que ir con toda la fuerza que podemos tener los argentinos, en tanto y en cuanto nos unamos para defender por encima de los intereses particulares o partidarios, defender el interés de la patria, de la nación argentina. Creo que esa es nuestra obligación. Una política coherente, transparente, cristalina. Que sea transparente no cabe duda, porque los escándalos de corrupción están a la vista. Pero de todas maneras, frente al escenario que tenemos, es una vez más la pérdida de oportunidades. Argentina no está pensando en su capacidad de energía eólica en un mundo que se transforma. Argentina puede
colocar en el mundo alimentos, minerales, en un mundo que clama por necesidad extrema con la guerra de Ucrania agravada. Y sin embargo, no hay políticas que no sea el cortoplacismo de tapar agujeros. ¿Para qué? Para llegar a elecciones, y las trampas para ver si se logra con relatos extraños conquistar de nuevo el poder para un oficialismo que realmente no tiene ninguna justificación de lo que hace y es cada vez más difícil de sostener. Pero además el sistema político argentino, bueno, tenemos por suerte una coalición opositora unida, necesitamos un liderazgo que la unifique, pero además hay una tercera fuerza política llamada libertario, que solo es liberal en la economía y no en la política, que amenaza de nuevo con finalmente crear alternativas autoritarias feroces en la Argentina. Una pregunta. Yo te pido disculpas por si no querés, no me la contestes. No, ¿cómo no voy a querer? Los liderazgos que tuvimos, porque hoy tenemos liderazgos a los cuales podemos brindarle toda nuestra confianza. Bueno, siempre puede aparecer alguien imprevisible. No sabíamos que Alfonsín iba a llegar a presidente. No lo sé. Lo que sé es que hay un clima social y político que requiere de liderazgos de reconstrucción, de responsabilidad, de sensatez en medio de esta locura. Y que esto es un llamado a la cordura de la oposición. La oposición no puede seguir haciendo este festival. ¿Mm? A la sensatez y al conocimiento. Por supuesto, pero acá no es tanto un problema de conocimiento. Todos sabemos que muchos saben lo que hay que hacer, pero la dificultad de hacerlo, porque en democracia hay que convertir un programa en ley a través del Congreso. Y si uno tiene oposiciones irresponsables, no pasan. Cuando aquí se quiso hacer una reforma de la jubilación, llovieron las grandes piedras. Sin embargo, se hizo entre gallos y medianoche y los jubilados están muchísimo peor que con la reforma de la anterior gestión. Esto es realmente de una dimensión muy escandalosa. No sé lo que pensás vos, yo estoy profundamente indignada y exijo a una oposición que frente a la crisis que vivimos, a la situación crítica del mundo y particularmente nuestra, la responsabilidad no solo de mantenerse unida, sino de enfrentar cohesionada en un conjunto de temas las dificultades que tenemos. Se sabe cuáles son, se sabe lo difícil que hay que hacer. Acá me parece que en algún momento, esta es mi opinión, estamos medio todos contra todos, se nos fue el tiempo, pero quiero decirte lo siguiente. Alguna gente me ha hablado, y me parece que no es una cosa descabellada. A lo mejor es importante que 10, 12 personas de distintas extracciones, pero que quieran el entendimiento, que quieran la grandeza nacional, que conozcan los temas, que lo estudien, no para ser candidatos, que sepamos en mayor profundidad lo que hay que hacer. ¿A vos no te parece que es ideal? Y tenemos que ver en las distintas regiones del país si podemos hacer. Y te digo, en los próximos días quiero invitarte a que hablemos sobre este tema que me fue propuesto por nombre de Córdoba y que creo que puede ser interesante. ¿Cómo no? Yo te agradezco enormemente tu presencia y me alegra mucho que fue un tiempo bastante largo, no te teníamos en corriente de pensamiento. Pero fuera de corriente de pensamiento, seguiremos analizando y viendo qué es lo que más conviene al país. Yo te dije de entrada que acá no estamos buscando, yo por lo menos buscando candidaturas porque no voy a ser candidato, pero queremos que la gente viva mejor y que el país esté en las condiciones que queremos. Liliana, muchísimas gracias y te agradezco enormemente tu presencia. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Igualmente, igualmente. Mucha suerte. Gracias. Vamos, corte y vuelvo con mis conclusiones.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Serán las 3 nuevas islas naturales? Sí, porque la sustentabilidad hace todo distinto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Temporada de clases, temporada de descuentos con tu banco. Llegó Más Útil, la promo de los estudiantes. Del 13 de febrero al 5 de marzo, aprovecha la mejor financiación y descuentos increíbles con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Sin tope de reintegro. Los lunes, martes y miércoles, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en librería, juguetería, uniformes escolares, casa de deportes y zapaterías. Los jueves y viernes, 20% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés en informática y mobiliario de escritorio. ¿Te lo vas a perder? Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el banco de Corrientes. Le agradezco a mi querida amiga, la doctora Liliana de Riz. Mencioné algunos de los títulos y de su trayectoria tan brillante, porque si no, no íbamos a poder hablar de otro tema. Le agradezco enormemente su presencia y creo que ha interpretado cabalmente cuáles son las condiciones por las que estamos atravesando. Esto nos obliga aún más a profundizar nuestros conocimientos, que pertenecemos a un sector determinado, sino que tenemos que tener en cuenta, tenemos que en forma categórica pensar es que somos argentinos y queremos la grandeza de nuestra nación y de nuestra patria. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios.